Vamos a seguir con nuestra clase, la doctrina de la salvación. Nos quedamos viendo la obra de la cruz, los beneficios que nos trajo la obra de la cruz. Dijimos, el primero nos libró del viejo hombre, el segundo nos libró de nuestro ego, nuestro yo. Vimos también, el tercero nos libró de la carne y el cuarto nos libró del mundo. En esta parte de nos libró del mundo es bien importante comprenderlo, ¿no? Porque a veces surgen las ideas y las preguntas: ¿me debo de salir de mi trabajo porque todos son impíos? Y pues ¿a qué trabajo vas a ir donde no haya impíos? ¿No? Entonces, Dios no nos invita a salir del mundo. Mientras nos tenga en este mundo, lo que nos invita es a no participar con el mundo, que es diferente, ¿verdad? Ese es el punto. Si, por ejemplo, tú eres un estudiante y vas a la escuela, pues todos, a lo mejor la mayoría de estudiantes jóvenes, más en todos los ámbitos, pero el joven, pues no conoce de Dios, no nos dice que nos alejemos, ¿verdad? Nos dice que no participemos con ellos. Entonces vamos a vivir como unos verdaderos hijos de Dios, porque de eso fuimos, ¿qué? Librados. Eso hizo la obra de la cruz, librarnos. Vamos al quinto beneficio entonces de la obra de la cruz. La obra de la cruz nos liberó del poder, fíjense bien, nos liberó del poder y la autoridad de Satanás. Del poder y la autoridad de Satanás. Colosenses 2:15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice: y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Ahí está la rotunda victoria de Cristo sobre nuestros enemigos, Satanás y todos sus achichincles, y nos dio la victoria. Amén. En la cruz Cristo le dio al diablo una derrota general, no parcial, una derrota general. Y alguien ha de decir: yo estoy seguro, ya está preguntándose, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué ahorita está haciendo de las suyas? Pues porque Dios le está dando chance. Pero llegará su momento que Satanás va a ir al lugar que está reservado para él por toda la eternidad, junto con la bestia y el anticristo, ¿verdad? Y todos los que se dejaron gobernar y dirigir por él. Pero Cristo le dio una derrota general, una derrota que es irrevocable, es permanente y es eterna. Nada, mis hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir, nada puede hacer Satanás para cambiar lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Es inquebrantable. Pero si nosotros, cristianos, hijos de Dios, le abrimos una puerta al diablo, pues nos va a poner una buena zarandeada, como a Pedro. ¿Cuántos quieren ser no pescados zarandeados, sino cuántos quieren ser zarandeados por el diablo? Tenemos que estar en la obra de la cruz, tenemos que estar obedientes, ¿verdad? Si la confrontación es a través de la obra de la cruz, a Él tendremos la victoria total. Satanás, mis hermanos, no tiene nada de licencia para cambiar la obra de Cristo. Nada. Por eso cuando alguien viene y a lo mejor hay ignorancia, ¿verdad? Pastor, es que usted no sabe, el diablo anda en mi casa. Le diga: a ver, caray, ¿cómo que anda en su casa? ¿Le abrió la puerta o qué? No me la pude aguantar, Pero la verdad es que ¿cómo
¿Cómo Satanás puede estar en nuestras casas si el que reina en la casa es Cristo? Y donde está la luz, no hay lugar para las tinieblas. A lo mejor si yo ando en desobediencia, puede ser que haya opresión. Pero el diablo no puede, óiganlo bien lo que le estoy diciendo, el diablo no puede entrar a su casa mientras Cristo esté ahí. Esa es la realidad de la obra de la cruz. No es por nosotros no somos nada, nosotros no podemos enfrentar al diablo, no podemos, ¿qué? No, nos pone una recia, sí. Pero si nosotros vamos con la convicción de lo que Cristo logró en la cruz por nosotros, miren hermanos, Él no puede con nadie. Es inmovible lo que Cristo logró. Lo que sí puede hacer Satanás, donde nosotros tenemos que ser muy listos, muy inteligentes, es camuflajear la obra de Cristo, oscurecerla ante las personas, no ante Cristo, pero ante la gente. Por eso es importante conocer las estrategias del diablo. Por eso es importante entender cómo opera el diablo, para que nosotros le llevemos la delantera, ¿no? Entonces, la obra de Cristo nos dio la victoria. Hay un texto en Efesios capítulo 1, versículo 16 en adelante. Pablo lo confirma en este pasaje. Y dice: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Ahora, yo en alguna vez le he dicho a usted, ore y pídale a Dios sabiduría y revelación. Esto es bien importante, porque mire, aquí dice que a través de esto, dice, para que sepáis, es decir, que conozcamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y escuche esto: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir esto? La victoria de Cristo es nuestra victoria. Eso es lo que significa ahí. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Ahora vamos a escuchar a Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 11 en adelante. Pablo habla de este poder de la cruz. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11 en adelante. ¿Lo tienen? Dice: porque les he informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Si le pudiéramos cambiar aquí, ¿cómo pondríamos? Yo soy del pastor Joy. Yo le voy a Ortiz. Y el otro: yo le voy a Chava Pardo, perdón. Y otro: yo soy de Cristo. Y Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o alguno de los que se mencionaron? No.
¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de ustedes ha sido bautizado, que yo los he bautizado, dice, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas y de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora, no hay que interpretar mal, ¿verdad? Porque cuando Pablo está diciendo no me envió a bautizar, no quiere decir que no se deben de hacer bautismos. Él está poniendo aquí lo absoluto por lo relativo. ¿Qué es lo absoluto? Predicar a Cristo. ¿Qué es lo que es de menor valor? Bautizarse. Cada punto tiene su, es decir, bautismo es una obediencia a Dios, pero es mejor que se predique el evangelio, porque el evangelio salva. ¿Y el bautismo salva? No. ¿Nos debemos de bautizar? Sí, por obediencia, pero no quiere decir que bautizar es salvación. No. Dice, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque, escuche lo que dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la obra de la cruz? El mensaje de la cruz es poder de Dios. ¿Qué es? Predique la obra de la cruz. Predique, es poder de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 5, vuelve a decir: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a Imagínense, ¿verdad? Pablo está diciendo que lo que él predicaba era a Cristo crucificado. Hoy entras a internet y ¿qué es lo que vemos en internet? Predicando de la obra de la cruz de Cristo. O es show, o es que ese hombre quiere que todo mundo se fije en él. Pero ¿quién predica la obra de la cruz? ¿Quién predica a Jesucristo crucificado? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor, y ni mi palabra ni mi persuasión fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La fe debe estar fundada en el poder de Dios, y el poder de Dios está en la obra de la cruz. Amén. ¿A dónde nos debe de llevar estos beneficios de la cruz? ¿A dónde nos deben de conducir? Ya hemos visto estos 5 beneficios de la obra de la cruz, que es hermoso aprender de ellos, conocer de ellos, pero ¿a dónde nos deben de llevar? Al quebrantamiento. ¿A dónde nos deben de llevar? Marcos 8:34. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos enseñó en este versículo, mis hermanos, cuál es ese quebrantamiento de la cruz. Y nos enseñó a seguirlo. Él iba a ser crucificado, y desde antes de ser crucificado nos enseñó a seguirlo. Y la Biblia nos dice que hemos de ser imitadores de Jesús y ser ejemplo de ello para otros. Esto mismo dijo Pablo a los tesalonicenses. Mire lo que dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7.
¿Listos? Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo recibieron la palabra en medio de qué? La recibieron con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, fíjense, en medio de esa gran tribulación, Pablo los alaba por esto y dice, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, han sido ejemplo. Cuando tú y yo, hermano, conocemos el beneficio de la obra de Cristo por nosotros y nos quebrantamos, entonces llegamos a ser ejemplo para otros. Ejemplo en nuestras situaciones. Dice aquí que ellos en gran tribulación recibieron la palabra. Este quebrantamiento de la cruz es todo un camino, mis hermanos. El quebrantamiento de la cruz es todo un camino que el cristiano debe de recorrer. Como cristianos debemos saber que pasar por este camino es ir a la muerte. ¿Es ir a dónde? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Jesús tomó su cruz. ¿Y a dónde fue con ella? ¿A dónde? Tomar tu cruz, ese es el quebrantamiento de la cruz. Tomar tu cruz es ir a tu muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, para que no te pongas temeroso, ¿verdad? Estoy hablando de la muerte de ti mismo. Si tú tienes temor a morir, este mensaje que estás escuchando de la salvación, del quebrantamiento de la cruz, tiene el propósito de animarte a entender que fuimos llamados con el propósito de ponerle fin a nuestro hombre exterior. Ponerle un fin. ¿Para qué? Para que salga el hombre interior, la vida nueva que se nos dio. Ese hombre que Dios está formando en nosotros. Ahora bien, este quebrantamiento del cual hablamos tiene una característica. ¿Cuál? Es una decisión personal. Nadie te va a obligar, ni Dios te va a forzar para que tú puedas experimentar este quebrantamiento. Nadie. ¿Alguna vez? A ver, ¿cuál? ¿Todos son de aquí de Casa de Oración o algunos vienen de otro lado? La mayoría, ¿no? A ver, levanten su mano. Ah, caray. De aquí. No dije de casa de Orachou, dije casa de oración, dije. Bueno, ¿a qué me estoy refiriendo? Desde que llegaste, ¿alguien te puso una pistola en la cabeza? ¿Alguien te ha forzado a hacer las cosas? ¿No? Tú oyes el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, el mensaje del pastor Chuy el domingo, tremendo, ¿no? Y lo estás oyendo y tú decides. Nadie te obliga. Tú decides si obedeces o no obedeces. Esto es lo mismo con este quebrantamiento de la cruz. Tú decides si quieres morir a ti o no quieres morir. Tú lo decides. Es algo que cada uno de nosotros, seguidores de Cristo, vamos a elegir. Por eso dice el texto bien claro, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Si tú te decidiste seguir a Jesús, pues tienes que ir a esa muerte. Tú eliges, hermano. Pero el quebrantamiento de la cruz es simplemente morir a tu hombre exterior. El gran propósito de Dios para nuestra vida es que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Y para ser transformados a la imagen de Jesús es necesario morir. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, ¿qué dice?
no puede dar fruto. No puede salir lo que está en el interior de la semilla. Y fíjese qué interesante es, porque si nosotros pensamos en una semilla, pensemos en el potencial de una semilla. Si usted tiene un hueso de aguacate, ¿sabe cuál es el potencial de ese hueso de aguacate si lo sembrara? ¿Sabe qué puede surgir de en ese semilla de aguacate? Hay todo una gran parcela o un gran bosque de aguacates. Si tú mueres a ti mismo, ¿cuánta gente no puede llegar a conocer del Señor a través de tu vida? Qué interesante, ¿no? Romanos 8:29. Romanos 8:29. ¿Listos? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este texto, este es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Dios no se conforma con menos. El deseo del corazón de Dios, Él dice aquí que Él antes nos conoció, luego nos eligió en Cristo Jesús con un propósito, el hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, conformarnos, trabajar en nosotros, de tal manera que nos vaya haciendo a la imagen de Jesús. Y eso habla de morir. Morir a nosotros para que Cristo sea el que viva a través de nosotros. El quebrantamiento de la cruz no es un llamado a unos pocos, es el llamado para cada cristiano, pero debemos elegirlo. Amén. Ok, ya hasta aquí hemos visto, dijimos, para entender la doctrina de la salvación teníamos que conocer a Jesús, y lo vimos a través de la encarnación de Jesús. Y luego después dijimos que también necesitamos conocer de la obra de la cruz, que es parte de lo que de donde se obtuvo nuestra salvación. Y hasta aquí hemos terminado en grandes rasgos la obra de la cruz, que creo ha sido claro. A través de esta obra Cristo ha salvado a cada uno de los hombres que hemos creído en Él, pero la obra de la cruz es para toda persona, en todas partes del mundo. Solo se requiere que se arrepienta y crea, ponga su fe en el Señor Jesús. Amén. Pero también dijimos que también era importante conocer no solo la obra de la cruz de Cristo, sino también para entender la doctrina de la salvación, necesitamos conocer la importancia de la resurrección de Cristo. No solamente su obra en la cruz, esa es una parte, pero hay otra parte importante que es la resurrección de Cristo. Amén. Así que vamos a conocer ahora algo de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo, mis hermanos, en primer lugar, demostró que Jesús no era un mentiroso. La resurrección de Cristo demostró que Jesús no era un mentiroso. Cada vez que Jesús anunció a sus discípulos sus sufrimientos y muerte, siempre añadía esta profecía ahí, este escrito, esta frase: y resucitaré al tercer día. Mateo 16:21, ahí encuentras esta frase, por ejemplo. Resucitará al tercer día.
Ahora, si Cristo no hubiera resucitado tal como Él lo había anunciado tantas veces, también deberían ser puestas en tela de juicio todas las demás afirmaciones que Él hizo, si es que Él no hubiese resucitado, ¿verdad? De hecho, tendríamos que admitir usted y yo que la decisión del tribunal judío que le juzgó a Jesús por blasfemia cuando dijo que Él era el Hijo de Dios, tenía toda la razón de condenarle a Jesús si Cristo no hubiese resucitado. Vamos a leer para que entienda lo que le digo. Mateo 26, verso 63. Muchas veces nos concentramos en tantas cosas que nos olvidamos de la médula importante de la salvación, como es la obra de la cruz y la resurrección de Cristo. Dice ahí: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! Qué tremendo, ¿no? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, dijo el sumo sacerdote. He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos hablando si Jesús no hubiera, pero ya resucitó, ¿verdad? Estamos haciendo esa suposición. Primera de Corintios 15, 12. Pablo aquí explicó esto, ¿verdad? Porque había un grupo de personas que empezaban a decir que no iba a haber resurrección de muertos, que eso no era verdad. Y entonces ve a Pablo que tuvo que hablar y decir: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Es decir, si Cristo resucitó, ustedes, todos los que han creído, van a resucitar. Resurrección de muertos. Pero algunos dicen que no hay. Y entonces Pablo dice en el verso 13: porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, al cual pues no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco, otra vez repite, Cristo pues tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero luego termina diciendo en el verso 20: mas ahora, afirmándolo categóricamente Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero, primicia significa el primer hombre que resucitó con un cuerpo glorificado. La resurrección de Jesús, mis hermanos, no fue como la experiencia de la resurrección de Lázaro. No. ¿Por qué? Porque Lázaro salió del sepulcro ciertamente, pero luego volvió a morir. Jesús estaba anunciando solamente con algunas resurrecciones que Él fue partícipe en su tiempo. Solamente estaba anunciando que Él un día iba a resucitar, porque Él mismo le dijo a Marta, ¿verdad? Yo soy
¿Qué Él era? La resurrección y la vida. Todo aquel que esté muerto vivirá. Y todo aquel que no esté muerto pero crea en mí vivirá eternamente. Qué afirmación de Jesús, mis hermanos. Jesús se levantó de entre los muertos y volvió a vivir para siempre. ¿Para cuándo? Su victoria ante la muerte y su cuerpo glorificado nos dan la seguridad a usted y a mí que no solo Él, sino también nosotros nos dio esa promesa y esa esperanza. Vamos a resucitar como Él. Un día todas las cosas serán renovadas. Podemos esperar una nueva creación y vida junto con Dios, en la que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más. Dice, vamos a Apocalipsis 21. ¿Pueden comprender hasta dónde es la magnitud de la salvación del Señor, hermanos? Híjole, no solo la obra de la cruz que nos hizo, nos hace llorar, ¿verdad? Nos quebranta, como dijimos. Pero ahora entramos en un ámbito en la resurrección de Cristo tan glorioso que decimos, híjole, qué miedo a la muerte. No, ya vámonos con el Señor, ¿verdad? Apocalipsis 21 dice, vi un cielo nuevo. Aquí está Juan recibiendo esta revelación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primer tierra, ¿qué pasó con ellos? Pasaron. Y el mar ya no existía más. Yo digo, ay Señor, déjame disfrutar el mar ahorita, porque ya no va a haber mar allá. El mar va a ser de cristal, pues más, va a ser más hermoso. Es una broma, ¿no? O sea, pero dice, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima. ¿Cuánta? De los ojos de ellos. A lo mejor tú puedes ser alguien que está diciendo o ha pensado, híjole, nadie sabe cuánto he sufrido. Nadie sabe por las que he pasado y solo tú lo sabes, y tienes razón a lo mejor por todo lo que has pasado, pero el Señor te da esta maravillosa promesa con la resurrección de Cristo, decir, toda lágrima de los ojos de ellos será enjugada, ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La resurrección de Jesús, mis hermanos, nos da una grande esperanza. Es un recordatorio diario de que este mundo está para algo mejor, algo más hermoso. Esta visión puede inspirarnos a imaginar una nueva sociedad. A lo mejor ahorita vemos y decimos, ¿cómo puede ser posible que se estén acabando los ríos? ¿Cómo puede ser posible que estén contaminando el mar en tal forma y los animales muriéndose? ¿Cómo es posible que están descuidando y tenemos ahora un grande problema de los deshielos en los polos, que nos está causando grandes problemas en todo el clima, en todo el mundo? ¿Qué mejor sería ver un mundo mejor, no creen? Bien dice ese canto nuevo, nosotros no somos de este mundo, pero un día nos van a dar un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Ya no vas a sufrir, ya te vas a portar demasiado bien. Pero en fin, la realidad de la resurrección de Jesús nos anima a trabajar a ti y a mí por mejorar muchas cosas en nuestra vida. Nos asegura que el poder de Dios presente en este mundo hace todo que sea posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es
posible. Así lo dijo en Mateo 19:26. Así que dijimos en este primer punto de la importancia de la resurrección de Cristo, que Cristo demostró con ello que Él no es un mentiroso, ¿verdad? Segundo, Jesús por la resurrección, dice, Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Romanos 1:4 así lo dice. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Nosotros sabemos que los gobernantes judíos lo tuvieron por mentiroso. Todos recordamos cómo le hablaron de Jesús a Pilato, ¿verdad? Ahí en Mateo 28:63 le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Este engañador. ¿Cuántas cosas hablaron de él, no? Y a veces nos dicen algo y parecemos chihuahueños. No, hermanos, vamos a aguantar los varazos que te dicen que esto. Tú sabes quién eres en Cristo Jesús, ¿sí o no? Tú sabes la decisión que un día tomaste y dijiste: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por lo que hiciste en esa maravillosa cruz, y gracias, Señor, porque tengo esa esperanza que un día voy a vencer a este mundo, voy a vencer todos mis pecados, un día voy a resucitar como tú resucitaste de entre los muertos, y Señor, voy a disfrutar por toda la eternidad. Cómo se burlaron de él, pero a pesar de la angustia y del intenso dolor que Jesús llegó a pasar, el Señor lo levantó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Jesús era el Hijo de Dios? Claro. El libro de los Hechos, mis hermanos, los apóstoles citaron muchísimas veces cómo Jesús era el Hijo de Dios. En Hechos, capítulo 4, versículo 24. Ellos oraron al Padre y le dijeron, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero declararon que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 13, verso 32. Dice aquí: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Podemos decir, por lo tanto, mis hermanos, que a través de la resurrección Dios puso su sello de aprobación, dando a entender con toda claridad que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Amén. Bien, entonces, mis hermanos, ¿saben ustedes cuál fue el mayor de los milagros? El mayor de los milagros, la resurrección de Cristo. La máxima prueba
de que Jesús era Dios, la resurrección de Cristo. Jesús hizo muchas maravillas, muchos milagros, pero ninguno de ellos fue el mayor como la resurrección de Cristo. Amén. Ese es el mayor de todos los milagros. Bueno, yo creo que me voy a quedar aquí con esta expresión de Jesús cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y está la pregunta como se la hizo a Marta: ¿creen esto? ¿Creen esto? No solamente murió en una cruz, se levantó de los muertos, sellando la gran victoria para su iglesia. Así que, mis hermanos, la salvación no es cualquier cosa, ¿eh? La salvación es la gran salvación que el Señor nos ha dado. Dios ha puesto en tus manos esa salvación tan valiosa. Cuídala. Amén. Cuídala. Y bueno, aquí nos vamos a quedar, queridos hermanos, hasta la próxima. Nos vemos. Dios bendiga.